noches a todos. Gracias por acompañarnos esta noche en la primera sesión de nuestro taller de gases arteriales. Mi nombre es Ludy Mailet Tequia Durán y hago parte de la Junta Directiva de GEMIC UMNG. Y esta noche pues estaré acompañándolos como presentadora de la primera sesión. Recuerden que son 2 sesiones y es necesario asistir a las dos partes del taller. Pues para poder recibir el certificado, y deben también participar en el Mentimeter. Para el evento de hoy tenemos como ponentes a 2 de nuestros miembros de la Junta Directiva, Alejandra Mariet Blanco Acuña y Laura Natalia Córdoba Riaño, que son estudiantes de 10º semestre de Medicina. Como especialistas para nuestra serie de casos clínicos tenemos al doctor Diego Alejandro Vargas y el doctor Gustavo Rodríguez Salas, que son residentes de 3er año de Medicina Interna en la Universidad Militar Nueva Granada. Bueno, sin más preámbulos, damos la bienvenida a nuestras expositoras. Disfruten y aprendan mucho pues, de esta primera sesión. Buenas noches, muchas gracias por esa presentación. Nosotras somos Alejandra Blanco y Laura Córdoba, estudiantes de 10º semestre, y nuestros tutores fueron el doctor Diego Vargas y el doctor Gustavo Rodríguez. El día de hoy es la primera sesión. Vamos a dejar unos segundos el código QR de Mentimeter y el código para que puedan ingresar y participar en las preguntas. Unos segundos más. A lo largo de la charla vamos a estar utilizando estas 3 convenciones. La primera es una pregunta de conocimiento general. La segunda son las preguntas de competición, en donde se tendrá en cuenta el tiempo que se demoren en responder y también si tienen la respuesta correcta. Y el último es cuando se avecina la lista de asistencia, en donde tendrán que poner su nombre completo y su correo electrónico. Entonces, buenas noches, mi nombre es Laura Córdoba. Entonces, los objetivos que vamos a tener para esta primera sesión son aprender cuándo solicitaron los gases arteriales y saber sus contraindicaciones, aprender los conceptos básicos y los valores normales para interpretar unos gases por el método de anión-gap, entender los trastornos simples y calcular su compensación, y conocer las principales etiologías de los trastornos simples. Ahorita vamos a comenzar con una pregunta sencilla de conocimientos previos. Entonces, ¿qué patologías generan desequilibrio del estado ácido-base? La idea es que escriban cualquier cosa que se les ocurra. Entonces tenemos EPOC, cetoacidosis diabética, diabetes, sepsis, EPOC, pancreatitis, hipoxia, lesión renal aguda, de las que más se repiten son diabetes y EPOC, insuficiencia renal, cetoacidosis diabética, intoxicaciones, pancreatitis, el trauma, el etanol. Bueno, entonces, como definición de la toma de muestra de los gases arteriales, tenemos que es una prueba invasiva que nos permite analizar el estado de oxigenación y el estado ácido-base de un paciente. Además, es importante aclararles que nos da unas mediciones directas e indirectas. Las mediciones directas tenemos el pH, la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de dióxido de carbono y la saturación de oxígeno. Las indirectas tenemos el bicarbonato y la base exceso. También en algunos laboratorios
nos van a dar algunos electrolitos séricos como el lactato, la glucosa, algunos aniones y ácidos débiles. Entonces, en las indicaciones tenemos que la principal indicación es buscar medir las variables como presión arterial de dióxido de carbono, presión arterial de oxígeno y el pH, ya que con estas variables pues podemos evaluar el estado respiratorio, el estado ácido-base de los pacientes, la oxigenación y podemos calcular el shunting intrapulmonar y la capacidad de transporte de oxígeno. Además, también es muy importante para el monitoreo, para el monitoreo de la severidad y la progresión de diferentes enfermedades y también para la necesidad de evaluar la terapia temprana en algunas patologías como sepsis, shock o después de cirugías mayores. Entonces aquí vamos a tener nuestra segunda pregunta de conocimientos previos, que son, ¿qué contraindicaciones recuerdan para la toma de gases arteriales? ¿No se acuerdan de ninguna? ¿Es muy difícil? Flebitis, es más test de Allen positivo, Raynaud o alterado, infecciones, en especial en los sitios de punción. Paciente anticoagulado, Raynaud, catéter de diálisis. Están muy bien. Entonces, en las contraindicaciones tenemos una prueba de Allen modificada anormal, ya que esto nos indica una ausencia de circulación colateral, infección local, trombo o una anatomía distorsionada en el sitio de la punción. También es importante recordar que si el paciente tiene fístulas arteriovenosas, en ese brazo no se debe tomar los gases arteriales. La enfermedad vascular periférica grave o la ausencia de pulso en donde vamos a hacer la punción, el síndrome de Raynaud activo, en especial cuando es grave, y también un mal manejo de la muestra, de la toma de muestra de sangre, ya que esta, por máximo, podemos tenerla en temperatura ambiente 30 minutos. Si la vamos a tener más de 30 minutos sin procesar la muestra, tenemos que tenerla refrigerada de 0 a 4 grados. Y tenemos pues unas contraindicaciones, esas anteriores son contraindicaciones absolutas. Y contraindicaciones relativas pues son una coagulopatía o la infusión de agentes trombolíticos. Listo, entonces antes vamos a revisar un poco de conceptos generales y fisiología de ácido-base. Recordemos qué es un ácido y qué es una base. Un ácido es una molécula que me dona un hidrogenión, mientras que una base es una molécula que me lo recibe. Recordemos que un hidrogenión es un átomo de hidrógeno que perdió su electrón y por lo tanto queda solo un protón. Esta concentración de hidrogeniones en las soluciones es la que nos va a decir si una solución es ácida o si la solución es básica. En una solución ácida voy a tener una alta concentración de hidrogeniones, mientras que en una solución básica voy a tener una poca concentración de hidrogeniones. Y esto lo medimos por medio de la escala de pH. La escala de pH es una escala numérica que va desde 1 hasta 14, siendo 7 un estado de pH neutro, 14 un pH alcalino y 1 un pH ácido. Miremos bien cómo funciona esta escala. La escala de pH es una función logarítmica negativa de la concentración de hidrogeniones en una solución. Al ser negativa, vamos a ver que la concentración de hidrogeniones disminuye a medida que aumenta el número de pH. Entonces, si se fijan, también ven que por cada cambio de unidad en la escala de pH vamos a tener un cambio en razón de 10 de la concentración de los hidrogeniones. Por lo tanto, en un ejemplo, una solución de pH 5 va a ser 10 veces más alcalina que una solución de pH 4, pero 10 veces más ácida que una solución con pH 6. Entrando en materia, recordemos que el pH sanguíneo oscila entre 7.35 y 7.45, es un pH neutro con una leve inclinación hacia la alcalinidad. Es muy importante que se mantenga en este rango para mantener un estado fisiológico, ya que como les mostré, pequeños cambios en el valor de pH me van a reflejar grandes cambios en la concentración de hidrogeniones. Aquí es donde vienen a cobrar importancia los llamados buffer.
Los buffers son moléculas que me amortiguan el cambio de pH en una solución cuando cambia la concentración de ácidos o de bases. En otras palabras, evitan que el pH me cambie de forma muy brusca. Los buffers más importantes que tenemos son el bicarbonato y el dióxido de carbono. Ahora vamos a ver cómo se relacionan estos dos con el pH. Esto se explica por la reacción de la anhidrasa carbónica, en la que yo tengo una molécula de dióxido de carbono que se junta con una molécula de agua. La enzima de la anhidrasa carbónica me la transforma en ácido carbónico y por su inestabilidad se disocia rápidamente en bicarbonato y en hidrogeniones. De esta reacción se deriva la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Pongamos esto en pausa y recordemos otros conceptos. Vamos a ver la diferencia entre acidosis y acidemia y alcalosis y alcalemia. Como se sabe, el sufijo emia hace referencia a en la sangre, por lo que la acidemia y la alcalemia me van a hacer referencia a cambios directos de pH en el plasma. Entonces, una acidemia voy a tener un pH menor a 7.35 y en la alcalemia un pH mayor a 7.45. Mientras que la acidosis y la alcalosis me hacen referencia a los procesos subyacentes que me cambian el pH. Entonces, una acidosis va a ser un proceso que me tienda a acidificar la sangre, mientras que la alcalosis va a ser el proceso subyacente que me tienda a alcalinizar la sangre. Bueno, entonces volvamos a la ecuación de Henderson-Hasselbalch y vamos a ver la relación que tiene el bicarbonato, la presión arterial de dióxido de carbono y el pH. Fíjense que uno está en el numerador y el otro está en el denominador, por lo que si uno tiene una alteración ya sea en aumento o en disminución, el otro tendrá que ir en la misma dirección para evitar que el valor de pH me cambie. Recordemos que el control de la presión arterial de dióxido de carbono se hace al nivel pulmonar por medio de la frecuencia respiratoria, mientras que el control del bicarbonato se realiza a nivel renal por medio de tasas de expresión de bicarbonato. Ahora miremos los trastornos básicos que tenemos. Los trastornos respiratorios van a ser consecuencia de alteraciones primarias en el CO2 y por lo tanto la compensación va a ser por el bicarbonato. Mientras que los trastornos metabólicos, la alteración principal primaria va a ser un cambio en el bicarbonato, mientras que la compensación se va a dar por un cambio en el CO2. En una acidosis respiratoria tenemos aumento del CO2 y como les expliqué, la compensación debe ser en la misma dirección, por lo que la compensación va a ser aumento en el bicarbonato. En la alcalosis respiratoria pasa lo contrario. Tenemos una disminución en la presión arterial de dióxido de carbono, por lo que el bicarbonato va a tener que disminuir. En la acidosis metabólica tenemos disminución en la concentración de bicarbonato y la compensación va a darse en la misma dirección, disminución del CO2. Y en la alcalosis metabólica lo contrario, vamos a tener un aumento primario en el bicarbonato y la compensación va a darse por un aumento en el CO2. Listo. A la hora de la interpretación y de los valores normales existe bastante controversia, ya que la mayoría de los estudios que se han realizado y las fórmulas para determinar la compensación de los trastornos, pues se han realizado hace más de 40 años y la mayoría son realizados en perros. Otro problema que viene es que la mayoría de los estudios también están realizados a nivel del mar, por lo que tenemos estos valores que son 7.38 a 7.42 de pH, presión arterial de CO2 de 40 más o menos 2 milímetros de mercurio, bicarbonato de 25 más o menos 3 milímetros de mercurio y una presión arterial de oxígeno de 75 hasta tratar de determinar cuáles son los valores que debemos utilizar a la hora de interpretar los gases arteriales. En esos estudios lo que hicieron fue que tomaron a varios adultos jóvenes sanos, les tomaron unas muestras de gases arteriales y promediaron los valores. En estos estudios se encontró que a esta altura existe un estado de hiperventilación crónica. Entonces, este estado de hiperventilación se da con el fin de mantener los niveles de oximoglobina normales. Como consecuencia, vamos a tener unos valores disminuidos de la presión arterial de CO2 y de bicarbonato. Los valores que usamos en Bogotá para hacer la interpretación de los gases son un pH de 7.35 a 7.45, una presión arterial de CO2 de 30 más o menos 2 milímetros de mercurio, bicarbonato de 20 más o menos 2 milimoles litro y una presión arterial de oxígeno de 60 a 70 milímetros de mercurio. Entonces, vamos a empezar con los trastornos respiratorios. En la acidosis respiratoria, como les dije, en la acidosis vamos a tener un pH menor a 7.35,
Al ser un trastorno respiratorio, vamos a tener que la causa principal va a ser un aumento del CO2, una hipercapnia, y la compensación se va a dar por un aumento en la concentración de bicarbonato. En los trastornos respiratorios es importante que determinemos la temporalidad del trastorno. Vamos a dividirlos en agudos y crónicos con un punto de corte de 3 a 5 días aproximadamente. Las etiologías de las acidosis respiratorias agudas son depresión del sistema nervioso central, como ocurre en el trauma o en las infecciones, el uso de ciertos fármacos como las benzodiazepinas, los barbitúricos, o en obstrucciones agudas de la vía aérea, como en las exacerbaciones de asma o EPOC. Y en las causas crónicas vamos a tener enfermedades neuromusculares como las distrofias, enfermedades neuromusculares, sí, como las distrofias musculares, como la esclerosis lateral amiotrófica o el síndrome de Guillain-Barré. También la cifoescoliosis, porque me brinda un patrón restrictivo, y la EPOC. Es importante que determinemos si la etiología es aguda o crónica al momento de determinar la compensación que va a tener el bicarbonato. En una acidosis respiratoria aguda, el bicarbonato va a tener que aumentar 1 milimol-litro por cada 10 milímetros de mercurio que me aumente el CO2 sobre el valor normal. Mientras que en la acidosis respiratoria crónica, el bicarbonato va a tener que aumentarme de 4 a 5 milimoles-litro de bicarbonato por cada 10 milímetros de mercurio que me suba el CO2 sobre el valor normal. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos un paciente masculino de 35 años que es llevado al servicio de urgencias en estado de coma. Se evidencia hipoventilación y bradipnea, y el familiar nos refiere que lo encontró con varias cajas vacías de hipnóticos. Se le toman unos gases que me reportan un pH de 7,21, una presión arterial de oxígeno de 49 milímetros de mercurio, el paciente saturando 87%, una presión arterial de CO2 de 47 milímetros de mercurio y un bicarbonato de 18. Vemos que este paciente tiene disminución del pH sanguíneo, está en un estado de acidosis, también tiene disminución de la presión arterial de oxígeno, está saturando bajito, también tiene aumento en la presión arterial de CO2 y el bicarbonato pues se encuentra dentro de los rangos normales. Primero, como les dije, debemos determinar la temporalidad del trastorno. Por el resumen de la historia clínica, pues podemos deducir que es un trastorno agudo que no se ha dado en las últimas 24 horas. Para determinar la compensación que va a tener el bicarbonato, entonces pues recordemos que el valor normal de la presión arterial de CO2 es de 30 más o menos 2. Nuestro paciente tiene la presión arterial de CO2 en 47 milímetros de mercurio. Significa que tiene 17 más o menos 2 milímetros de mercurio aumentado el CO2 sobre el valor normal. Después, ya que restamos 30 menos 47 nos da 17, que es lo que tiene el paciente de exceso de CO2. Para determinar la compensación del bicarbonato, recordemos la regla que les dije. El bicarbonato deberá aumentar 1 milimol-litro por cada 10 milímetros de mercurio que me haya aumentado el CO2, y por lo que es un trastorno agudo, es 1. El rango de aumento de CO2 de este paciente es de 17 más o menos 2, entonces vamos a hacer la regla de 3 con ambos números, con 15 y con 19. Recordemos que el valor normal del bicarbonato es de 20 más o menos 2, o sea, 18 a 22 milimoles-litro. Y vamos a sumar lo que debería haber aumentado con el CO2 que ya tenemos. Entonces vamos a tener que el rango de compensación de bicarbonato va a ser 18 más 1.5 a 22 más 1.9. O sea, el bicarbonato de este paciente, para decir que tenemos una acidosis respiratoria aguda compensada, debería encontrarse entre 19.5 y 23.9. Nuestro paciente tiene el bicarbonato en 18 milimoles-litro, por lo que podemos concluir que es un trastorno no compensado. Entonces, ya hablando de la alcalosis respiratoria, el diagnóstico se da por un aumento del pH, o sea, lo vamos a tener por encima de 7.45, una disminución del dióxido de carbono, y para la compensación vamos a tener una disminución del bicarbonato. Entonces, la causa de alcalosis respiratoria se puede explicar porque el estímulo respiratorio, por un estímulo respiratorio aumentado o una hiperventilación que supera la producción metabólica de los tejidos de dióxido de carbono. O sea, esto es igual a que tenemos que barremos mucho más dióxido de carbono del que nuestro cuerpo puede producir. Entonces, como vimos antes, es importante que en los trastornos respiratorios los clasifiquemos tanto para las causas como para las compensaciones
en agudo y crónico, siendo el punto de corte de 3 a 5 días. Entonces, en agudo, las causas que vamos a encontrar es estimulación del sistema nervioso central, que lo vamos a encontrar más que todo en dolor, en fiebre, en ataques de ansiedad, anemia, en especial anemias severas por la hipoxia, fármacos como los salicilatos, y la estimulación de receptores pulmonares, que vamos a verlo más que todo en hemotórax, neumotórax, en neumonías. Y en crónico vamos a encontrar trastornos como causados por hormonas que se ven en el embarazo por la progesterona y en la falla hepática. Entonces, en la compensación es importante decirles que es uno de los trastornos que mejor compensa. Entonces, lo que significa esto es que prácticamente la compensación de una alcalosis respiratoria me puede llevar a tener un pH en los rangos de normalidad. Entonces, para la compensación, para la aguda tenemos una disminución de 2 milimoles por litro del bicarbonato por cada 10 milímetros de mercurio que se disminuya el dióxido de carbono debajo de su valor normal. Y en la crónica tenemos una disminución de 4 a 5 milimoles por litro del bicarbonato por cada 10 milímetros de mercurio que se disminuya el dióxido de carbono. Entonces, como ejemplo, tenemos una paciente femenina de 27 años que ingresa al servicio de urgencias después de un temblor en la ciudad. La familia refiere haberla visto diaforética, hiperventilando con náuseas y parestesia en miembros superiores. Entonces se le toman unos gases arteriales donde se encuentra un pH de 7.47, un oxígeno de 65, una saturación de oxígeno de 92%, un dióxido de carbono de 20 y un bicarbonato de 17 milimoles. Entonces, aquí vamos a tener nuestra primera pregunta de competición. Entonces, vamos a dar unos momentos para poder a que todos pues pongan su nombre. Unos segundos y ya vamos a la pregunta. Listo. Entonces aquí, según el paciente y los datos que ya tenemos, calculen ustedes el bicarbonato esperado. Vamos a dar 2 minutos para que puedan hacer el cálculo. Recuerden que entre más rápido respondan, más arriba van a quedar en el ranking. Les voy a recordar de igual manera la fórmula de compensación. Recuerden que se disminuye 2 milimoles de bicarbonato por cada 10 milímetros de mercurio que se disminuya el dióxido de carbono. Recuerden que le restan 2 al valor normal de bicarbonato.
ya falta poco. Este es un poco más fácil que el anterior porque es múltiplo de 10. Listo. Vamos a ver la respuesta. Listo, entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar qué valores están anormales. Entonces aquí tenemos un aumento del pH, porque recordemos que los valores normales van de 7.35 a 7.45. Una disminución del dióxido de carbono, porque recordemos que el valor normal es de 30 más o menos 2. Y una disminución del bicarbonato que va de 20 más o menos 2. Entonces lo segundo que vamos a hacer es identificar si es un trastorno agudo o crónico. Como podemos ver, el cuadro es sugestivo de un trastorno de ansiedad, por lo cual pues seguramente lo más seguro es que sea un trastorno agudo. Entonces ya para mirar la compensación, tenemos que ver que el valor normal de dióxido de carbono es de 30 más o menos 2. Y el valor normal de bicarbonato es de 20 más o menos 2. Entonces aquí, por la fórmula que les expliqué antes, restamos 2 milimoles por cada 10 que se disminuya el dióxido de carbono. Como aquí vemos, el valor normal de dióxido de carbono es 30 y en nuestro caso lo tenemos en 20, o sea, disminuyó 10. O sea, tenemos que restar 2 al valor normal de bicarbonato. Eso significa que el bicarbonato esperado va a ser de 18 más o menos 2. O sea, el rango lo vamos a tener de 16 a 20. Y nuestro bicarbonato está en 17, lo que significa que está compensado. Entonces aquí vamos a tener en nuestra lista de asistencia. Aquí vemos quiénes quedaron de primeras. Muy bien, Daniela. Entonces, por favor, coloquen su nombre completo y la dirección de correo principal. Recuerden que esta asistencia es para poder entregar los certificados. Y también recuerden que también tienen que asistir a nuestra segunda charla para recibir su certificado. Vamos a continuar. Igual pueden seguir llenándola durante la charla. Entonces, ya con trastornos metabólicos, tenemos la alcalosis metabólica. Entonces, la vamos a diagnosticar por un aumento del pH, o sea, va a estar por encima de 7.45. Vamos a tener un bicarbonato aumentado y la compensación principalmente va a ser por aumento del dióxido de carbono. Entonces, para la compensación vamos a tener 3 fórmulas, siendo la más práctica para el escenario de urgencias, la de bicarbonato más 15 más o menos 2. Entonces, para explicarles el por qué se causa una alcalosis metabólica, es importante aclararles que el riñón como máquina es muy buena excretando grandes cantidades de bicarbonato. Por lo tanto, para poder tener una alcalosis metabólica tenemos que tener 2 alteraciones. Entonces, una disminución en la excreción del bicarbonato y una ganancia externa del bicarbonato. Entonces, las principales causas que tenemos son los diuréticos y las pérdidas gástricas por vómito. Entonces, ¿cómo vamos a explicar esta última? Principalmente tenemos pues pérdida de ácido clorhídrico estomacal por el vómito. Entonces, hay un bicarbonato que está esperando a neutralizar este ácido clorhídrico, pero como no lo vamos a tener, como lo estamos expulsando, entonces el bicarbonato va a ser absorbido al líquido extracelular, causando una alcalosis metabólica transitoria, que en estado de normalidad el riñón debería excretar este exceso de bicarbonato. Si tenemos alguna alteración del riñón, digamos, por ejemplo, disminución del volumen circulante efectivo, se puede tener una alcalosis metabólica mantenida.
Entonces, ya para explicar, el cloro en orina lo usamos solo cuando no tenemos clara la causa de alcalosis metabólica, ni por la anamnesis que hicimos, ni por el examen físico. Entonces, con esta lo que vamos a determinar es si es respondedora o no a cloro. Entonces, si tenemos el volumen circulante efectivo disminuido, los riñones van a aumentar la reabsorción de sodio, bicarbonato y cloro filtrado. Por lo tanto, vamos a tener esto se va a dar por una activación del eje renina-angiotensina y por lo tanto vamos a tener una disminución de cloro en la orina porque va a aumentar su reabsorción. Entonces vamos a tener dos escenarios principalmente. Un cloro disminuido debajo de 24 o un cloro aumentado por encima de 40. Entonces, si tenemos un cloro disminuido por debajo de 24 milimoles por litro, esto nos va a decir que tenemos una alcalosis metabólica respondedora a cloro. O sea, que al administrar fluidos con cloruros de sodio, vamos a aumentar el volumen circulante efectivo y vamos a corregir la alcalosis. ¿Qué causas tenemos? Principalmente tenemos vómito, diuréticos, laxantes y fibrosis quística con exceso de sudoración de cloruro. Y para el cloro por encima de 40, pues lo que vamos a tener principalmente es que va a haber una excreción de renal inadecuada de cloruro de sodio. O sea, vamos a tener un aumento de cloro en orina, sin importar cómo vamos a tener el volumen circulante efectivo. Entonces, sus principales causas es el hiperaldosteronismo, un exceso de mineralocorticoides y el síndrome de Batter y Gitelman, que son trastornos metabólicos con defectos genéticos en los transportadores de iones. Entonces, como ejemplo, tenemos un paciente de 20 años con cuadro clínico de 3 días de evolución con gastroenteritis. Refiere vómito incoercible en las últimas horas y aparición de fiebre, astenia, mialgias. Entonces, se le toman unos gases arteriales y unos electrolitos en orina. Tiene un pH de 7.48, un oxígeno de 62, una saturación de oxígeno de 91%, un dióxido de carbono de 46, un bicarbonato de 30 y un cloro en orina de 20. Entonces, lo que primero debemos hacer es mirar qué valores tenemos alterados. Tenemos una alcalosis porque tenemos un pH de 7.48, un dióxido de carbono aumentado, un bicarbonato aumentado y un cloro en orina disminuido. Entonces, para mirar la compensación, tenemos la fórmula más práctica de dióxido de carbono, que es bicarbonato del paciente más 15 más o menos 2. Entonces vamos a reemplazar los valores y vamos a tener 30 más 15 más o menos 2 y eso nos va a dar 45 más o menos 2. El rango de esto va a estar en 43 a 47. O sea, que nuestro dióxido de carbono está dentro de los rangos de compensación. O sea, nuestra alcalosis metabólica está compensada. Y como tenemos un cloro en orina por debajo de 24, tenemos una alcalosis metabólica respondedora a cloro. O sea, es compatible con que la etiología de la alcalosis metabólica sea el vómito o la disminución del volumen circulante. Por último, tenemos la acidosis metabólica. Acá vamos a tener un pH menor a 7.35. La alteración primaria va a ser una disminución en el bicarbonato y la compensación va a estar dada por la disminución en la presión arterial de CO2. Igual que con la alcalosis metabólica, tenemos varias fórmulas de compensación. La primera que vemos acá es la fórmula de Winter, es la fórmula más exacta para calcular el CO2 esperado, en la que vamos a multiplicar el bicarbonato por 1.5 y vamos a sumarle 8. Esta segunda fórmula que vemos es la fórmula de Bushinsky, en la que vamos a multiplicar 1.2 por el delta de bicarbonato. Esta fórmula no da el rango esperado de presión arterial de CO2, sino que nos va a decir cuánto debe disminuir el CO2 sobre el valor normal. Y por último, igual que con la alcalosis metabólica, tenemos una fórmula más práctica que es sumarle 15 al bicarbonato para determinar la presión arterial de CO2 esperada. Pero igual como les dije, la fórmula más exacta es la fórmula de Winter. Vamos a ver un ejemplo.
Tenemos un paciente masculino de 50 años con antecedente de diabetes que es traído al servicio de urgencias por un cuadro de 4 horas de dolor abdominal, vómito, astenia, adinamia y está desorientado. Se le toman unos gases a este paciente y otros paraclínicos. Vemos un pH de 7.27, está disminuido, está con una presión arterial de oxígeno de 65, saturando 95, tiene una presión arterial de CO2 en 30, está bien, está aumentada. Tenemos el bicarbonato en 10, que está disminuido. Tenemos un sodio en 140 miliequivalentes litro, un cloro en 100 miliequivalentes litro, glucosa en 400 miligramos sobre decilitro y una albúmina en 3 gramos sobre decilitro. Esos valores pues también están alterados. Entonces, para determinar la compensación vamos a utilizar la fórmula más exacta, que es la fórmula de Winter. Vamos a multiplicar el bicarbonato del paciente por 1.5 y vamos a sumarle 8. Entonces, vemos que el bicarbonato del paciente está en 10, se multiplica por 1.5, tenemos un valor de 15 más 8, nos da 23 más o menos 2, el rango de compensación del CO2. El rango de compensación para este paciente sería un CO2 entre 21 y 25 milímetros de mercurio. Este paciente tiene una presión arterial de CO2 en 30, por lo que podemos concluir que es un trastorno que no está compensado. En las acidosis metabólicas se deben estudiar más a fondo con el estudio del anión GAP. Para entender este concepto, debemos entender otro concepto que es el de la electroneutralidad. Este concepto nos dice que las cargas positivas y las cargas negativas deben ser iguales en un fluido corporal. El plasma no puede tener una carga. Entonces, el anión GAP hace referencia a, o brecha aniónica, hace referencia a los aniones no medibles, que por lo general son ácidos. Entonces, ¿cómo vamos a calcularlo? El cálculo se da por restando todos los aniones que yo tengo medibles de los cationes. En los cationes pues tenemos el sodio, por lo general no se tiene en cuenta el potasio, y dentro de mis aniones tenemos el cloro y el bicarbonato. Entonces, la fórmula quedaría sodio, mis cationes, menos los aniones que conozco, o sea, cloro más bicarbonato, o simplemente sodio menos cloro menos bicarbonato. Esta fórmula pues me ayudará a determinar esta cantidad acá de aniones. Recordemos que el valor máximo del anión GAP es de 12 y también debemos tener en cuenta que puede existir la corrección por albúmina, que es que por cada gramo que a mí me baje la albúmina de 4 gramos sobre decilitro, yo la debo sumar al anión GAP 2.5. Cuando yo calculo el anión GAP, tengo dos escenarios. El primero es que yo tengo una acidosis metabólica con anión GAP normal. Aquí lo que pasa es que yo tengo una pérdida primaria de bicarbonato, o sea, estamos perdiendo cargas negativas. Y como medida compensatoria, pues aumenta el cloro para mantener la electroneutralidad. Tenemos una ganancia de cloro. Este tipo de acidosis, como el cloro está aumentado respecto al valor normal, se le conoce como acidosis metabólica hiperclorémica. Las causas de este tipo de acidosis son la diarrea, otras causas gastrointestinales como las fístulas pancreáticas, fístulas intestinales o biliares, las acidosis tubulares, porque no podemos reabsorber el bicarbonato de los túbulos contorneados proximales, por lo tanto es excretado, y también en la enfermedad renal crónica. Cuando no tenemos clara la causa de mi acidosis metabólica, podemos hacer el cálculo del anión GAP urinario. Entonces recordemos, el anión GAP normal es cuando pierdo bicarbonato, o sea, cargas negativas, y por lo tanto el cloro me aumenta. Nuestro segundo escenario es la acidosis metabólica con anión GAP aumentado. Aquí lo que pasa es que yo tengo una ganancia ya sea exógena o endógena de ácidos, o sea, estoy ganando cargas negativas. Como medida compensatoria, para mantener la electroneutralidad, lo que pasa es que perdemos bicarbonato. Si se fijan, acá el cloro no tiene ningún cambio, se mantiene estable, por lo que a las acidosis metabólicas de anión GAP aumentado se les conoce como acidosis metabólicas normoclorémicas. Existen varias mnemotecnias para recordar las causas de la acidosis metabólica con anión GAP aumentado, que son, pues se pueden recordar fácilmente por la mnemotecnia de Modpax. Tenemos el metanol, uremia, cetoacidosis diabética, paraldehído, hierro o isoniazida, acidosis láctica, etilenglicol y otros alcoholes como el dietilenglicol o el polietilenglicol y los salicilatos.
Volviendo a nuestro paciente de ahorita, recordemos que es un paciente de 50 años diabético que posiblemente está cursando con una cetoacidosis, tiene una acidosis metabólica no compensada. Entonces acá vamos a volver al Menti para calcular el anion gap de este paciente. Entonces recordemos lo que necesitamos para calcular el anion gap. Tenemos los electrolitos, tenemos el bicarbonato. También con el resultado que les dé, la idea es que en la interpretación recordemos el valor normal del anion gap para decir si está aumentado o es un anion gap normal. Listo, ya los últimos 10 segundos para que respondan. Listo. Entonces la mayoría me respondió 32.105, un anion gap elevado. Veamos cómo se resuelve. Entonces, recordemos la fórmula que les di para el anion gap, sería sodio menos cloro menos bicarbonato. Vamos a reemplazar con los valores del paciente. Este paciente tiene un sodio en 140, un cloro en 100 y un bicarbonato en 10. Esto nos da 30, pero recordemos que este paciente tiene una albúmina en 3. Entonces el anion gap nos va a quedar en 32.5, corrigiendo con albúmina. Entonces esto nos concluye que este paciente tiene una acidosis metabólica de anion gap aumentado y no está compensada. Listo, entonces hagamos un pequeño resumen de las cosas importantes que debieron haber aprendido. Recordemos que los trastornos ácido-base pueden ser tanto respiratorios o metabólicos. Los trastornos respiratorios vamos a tener una alteración primaria en el CO2 y la compensación se va a dar por el bicarbonato. Mientras que en los trastornos metabólicos el alterado principalmente va a ser el bicarbonato y la compensación se va a dar por el CO2. Y los valores normales que tenemos para interpretar en Bogotá: pH de 7.35 a 7.45, presión arterial de CO2 de 30 más o menos 2 milímetros de mercurio, bicarbonato de 20 más o menos 2 milimoles litro y una presión arterial de oxígeno de 60 a 70 milímetros de mercurio. Dentro de los trastornos respiratorios tenemos acidosis y alcalosis. En la acidosis voy a tener un aumento en el CO2, una hipercapnia, que va a ser compensada por un aumento en el bicarbonato plasmático. Y en la alcalosis vamos a tener lo contrario, una hipocapnia, disminución en el CO2, que va a ser compensada por una disminución en la concentración de bicarbonato. La compensación de los trastornos respiratorios, debe haber un cambio de bicarbonato por cada 10 milímetros de mercurio de presión arterial de CO2. Entonces, en las acidosis, pues el bicarbonato va a tener que aumentar, mientras que en las alcalosis el bicarbonato va a tener que disminuir. Si se fijan en la crónica, el cálculo es igual. Para la acidosis, el bicarbonato va a aumentar de 4 a 5 milimoles litro por cada 10 milímetros de mercurio que me haya aumentado el CO2, mientras que la alcalosis va a disminuir esos 4 a 5 milimoles litro por cada 10 milímetros de mercurio que me haya disminuido el CO2. En la aguda, en la acidosis tenemos que el bicarbonato aumenta 1, mientras que la alcalosis me disminuye 2. Es una forma fácil de recordar porque en los trastornos crónicos pues ya sabemos que es de 4 a 5,
En la acidosis el bicarbonato me aumenta 1 y al contrario en la alcalosis me disminuye 2. Y como vimos en los ejemplos, es fácil cuando yo tengo un CO2 en múltiplo de 10 porque puedo restar del valor normal. Cuando tenemos un valor de bicarbonato que no es múltiplo de 10, pues la forma ideal para hacer el cálculo que sea exacto es haciendo una regla de 3, como les mostré. Y en los trastornos metabólicos, igualmente, tengo mi acidosis y mi alcalosis. Mi acidosis se va a dar por una disminución en la concentración de bicarbonato y la compensación va a ser por una disminución en la presión de CO2 y lo contrario con la alcalosis. La causa va a ser un aumento en el bicarbonato y la compensación va a ser un aumento en el CO2. Entonces veamos la compensación. Recuerden que la compensación de los trastornos metabólicos se hace por el cálculo de la presión de CO2 esperada con el bicarbonato que tengo del paciente. En la acidosis tengo la fórmula de Winter, que es 1.5 por bicarbonato más 8 más o menos 2 para tener un rango. Y en la alcalosis tengo esta fórmula, 0.7 por bicarbonato más 20. Y en ambos, si quiero ser más práctico, tengo la fórmula de bicarbonato más 15 más o menos 2 para tener un rango. Pero entonces recordemos que esta fórmula es práctica, pero las otras dos son las fórmulas más exactas para determinar la compensación. En mi acidosis metabólica tengo que calcular el anión GAP. Recordemos la fórmula que es sodio menos cloro menos bicarbonato y puedo tener dos escenarios. La acidosis con anión GAP normal y la acidosis con anión GAP aumentado. En la acidosis con anión GAP tengo una pérdida primaria de bicarbonato que hace que para compensar la pérdida de cargas negativas me aumente el cloro. Esta es mi acidosis metabólica hiperclorémica. Mientras que en la acidosis metabólica con anión GAP aumentado, yo tengo un aumento de los ácidos endógenos o exógenos. Estoy ganando cargas negativas, entonces las voy a perder en bicarbonato. Y en las alcalosis metabólicas, recordemos lo del cloro en orina, puedo tener unos valores menores a 24 milimoles litro o mayores a 40 milimoles litro. Cuando tengo un valor menor a 24 milimoles litro, ya sé que mi trastorno es cloro sensible, por lo que el paciente va a responder con administración de fluidos con cloro, o sea, solución salina. Mientras que cuando tengo un cloro en orina mayor a 40 milimoles litro, mi alcalosis es cloro resistente, por lo que el paciente no me va a responder a este tipo de manejo. Bueno, eso era todo lo que les teníamos para la sesión de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que la próxima charla es este jueves 25, donde vamos a revisar los trastornos mixtos, los trastornos de la oxigenación. Vamos a hablar un poco de lactato y un poco de gases venosos. Entonces, ahorita seguimos con el doctor Diego Vargas, nuestro doctor invitado, para resolver unos casos clínicos y aclarar dudas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestras expositoras por tan maravillosa ponencia y pues por esta primer parte del taller. A continuación, quiero darle la bienvenida a nuestros especialistas invitados, los doctores Diego Vargas y Gustavo Rodríguez. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Alejandra, hola, no sé si me ayudan con los casos clínicos, las preguntas y después entonces yo comparto pues pantalla y entramos en varios detalles que quisiera enfocar con ustedes. Listo, entonces aquí es como va la tabla, va ganando Ian, Alejandro, buen trabajo, Carol también. Este es el primer caso. Bueno, entonces la idea de estos casos es solamente que contesten, se va a dar poco tiempo y después en la presentación voy a explicar rápidamente cada uno y después vamos a dar unos detalles adicionales. Entonces el primer caso es un paciente que ingresa a urgencias por emesis, disminución del estado de conciencia, respiración lenta y profunda, conocida como respiración de Kussmaul, letargia, estímulos, deshidratación y tenía historial en los últimos días de polipsia, poliuria y pérdida de peso. Entonces, los gases arteriales son estos siguientes. pH 7.0, pH de 90, PCO de 23, bicarbonato de 12. Y estos son los valores de sodio, potasio y cloro.
Recordemos que el paciente tenía un pH de 7, una presión de CO2 de 23 y un bicarbonato de 12. Recuerden que la respuesta correcta no va a salir, sino el doctor la va a explicar al final. Vamos con el siguiente caso. Bueno. De pronto, Aleja, ahorita menos tiempo, le pasamos más rápido. Entonces, el siguiente caso es un paciente de unidad de cuidados intensivos en recuperación posanestésica después de una cirugía. Pues la historia clínica refiere que el paciente estaba con mucho dolor y solicita administración de morfina como analgesia. La enfermería refiere que administra varias dosis de morfina y el paciente presenta frecuencia respiratoria de 7 con respiración superficial y no responde a estímulos. Los gases arteriales son estos. Vamos a una corrección. El último valor es el bicarbonato, 24 milimoles litro. Entonces vamos a la pregunta. Entonces recordemos que es un paciente con un pH de 7.1, una presión arterial de CO2 de 70 y un bicarbonato en 24 milimoles litro. pH de 7.1, CO2 de 70 y bicarbonato de 24. Yo creo que ya, Aleja, si quieres pasar. Pero no nos dio los resultados por no dejar esperar. No. Bueno, no, entonces esperemos. Pasemos al siguiente. Estos dos últimos los esperamos. Entonces, es un sistema nervioso central. El paciente se torna ansioso, asustado, empieza a hiperventilar y presenta diaforesis y mareo. Los gases arteriales son los siguientes. Igual que en el anterior, el último valor es el bicarbonato. Listo, vamos a la pregunta. Recordemos un pH de 6.1, una presión arterial de CO2 en 22 y un bicarbonato en 25.
Listo, pasemos al siguiente. Bueno, y este último es un paciente de 48 años, ingresa por distensión abdominal, episodios eméticos. Digamos que diagnóstico casi obstrucción intestinal, se toman imágenes de taque de una masa, que como etiología o causa de esta obstrucción, ingresa con estos gases arteriales. Listo, vamos a la pregunta. Recordemos que este paciente tiene un pH en 7.5, una presión arterial de oxígeno de 95.2, una presión arterial de CO2 en 44 y un bicarbonato en 29. Listo, ese fue el último caso. Entonces, doctor, lo dejo para que presente su pantalla. Listo, vale. Listo. ¿Ya se ve, cierto? Sí. Listo. Bueno, entonces, buenas noches. La idea de esta presentación es corta. La idea es que quiero, pues, afianzar completamente todo lo que Laura y Alejandra les explicaron. Realmente fue muy bien explicado, entonces pues, no voy a, como a repetir, sino simplemente quiero que quede totalmente claro y voy a entrar en detalle específicamente en dos casos clínicos que quiero que revisemos y darles como un plus en el diagnóstico de los trastornos ácido-base. Bueno, entonces, en cuanto a la introducción, entonces recordar esto, que estamos analizando básicamente el análisis fisiológico o físico-químico del trastorno ácido-base. Sin embargo, hay otros métodos, específicamente el importante es el método Stewart. La invitación acá es que lo revisen, que lo lean. De pronto es difícil un poco de entender, pero quiero recomendarles como primera medida este libro. Este libro está en las bases virtuales de la Universidad del Militar. Es un libro de Critical Care, es la cuarta edición de Joseph Parrillo. Realmente ahí está totalmente claro lo del trastorno ácido-base, específicamente por el método Stewart, dado que este análisis fisiológico que estamos analizando acá pues deja por fuera algunas alteraciones que son importantes. ¿Listo? Entonces, esa es la invitación y pues el artículo principal que de pronto más o mejor describe todos estos trastornos ácido-base de los cuales Alejandra y la UC se enfocaron y analizaron, pues es este, como para que lo tengan siempre guardado.
Entonces, recordar nuevamente esto, la acidosis básicamente es un aumento en la concentración de hidrogeniones por encima de 44 nanoequivalentes por litro, y la alcalosis es una disminución de la concentración de hidrogeniones. Cuando hablamos de acidemia, es básicamente el cambio en el pH. Siempre que haya acidemia, vamos a tener acidosis asociada, ¿sí? Es decir, cuando tenemos un pH bajo, siempre va a haber un aumento, o se va a expresar, o va a ser, digamos, la causa, un aumento en la concentración de hidrogeniones, es decir, una acidosis, que ahí entramos a ver si es metabólica o respiratoria. Y cuando tenemos una alcalemia, siempre va a haber una alcalosis asociada. Sin embargo, podríamos tener pacientes que no tengan ni acidemia ni alcalemia, es decir, que tengan un pH normal, pero que sí tengan un trastorno ácido-base, es decir, que estemos frente a acidosis o alcalosis, pero que esté compensado, es decir, un paciente que esté en acidosis, si presenta compensación, sea metabólica o sea respiratoria, el pH lo podríamos encontrar incluso normal, y no quiere decir que no tenga un trastorno ácido-base, y eso es realmente muy importante. Entonces, enfocar esto, acá estamos viendo esta primera parte, nos vamos a enfocar en los trastornos ácido-base primario y en la respuesta compensatoria secundaria. Entonces, este es como el resumen de todo lo que nos hablaron Alejandra y Laura. Entonces, no voy a repetir, tener en cuenta que la acidosis metabólica pues se varía o la vamos a ver de acuerdo a la Neun-Gap en todas estas causas. La alcalosis metabólica, estas serían las principales causas. Acidosis y alcalosis respiratoria pues serían las principales causas. Entonces, enfocando en los casos clínicos, estos 4 primeros casos clínicos son muy dicientes, muy claros. Solamente con la historia clínica ya uno puede sospechar cuál es el diagnóstico, y nuevamente la invitación acá es que siempre valoren no solamente los gases. Uno nunca puede valorar unos gases arteriales aislados, sino siempre debe tener en cuenta el contexto clínico de ese paciente, dado que solamente con el contexto clínico uno ya puede hacer una aproximación al posible diagnóstico. Entonces, el primer caso clínico era un paciente que trasladan a urgencias debido a meses de disminución del estado de conciencia, respiración lenta y profunda, que es lo que conocemos como respiración de Kussmaul, y asociado refería polidipsia, poliuria y pérdida de peso. Es decir, solamente con la historia clínica ya sabemos que la respiración de Kussmaul asociado la polidipsia, poliuria, todo esto sugiere pues diabetes descompensada, cetoacidosis diabética. Y si vamos a los gases arteriales, entonces tenemos un pH con acidemia, es decir, un pH bajo con un bicarbonato bajo, es decir, estamos frente a una acidosis metabólica. Y dentro de los otros paraclínicos que vemos acá, pues el sodio en 126, potasio en 5 y cloro en 95. Dentro de esta pregunta, si mal recuerdo, solamente 14 respondieron la respuesta correcta. Entonces, tener en cuenta lo primero, que es el cálculo de la Neun-Gap. Entonces, este paciente, pues ya dijimos, tiene una acidosis metabólica, por acá por el bicarbonato, una acidosis metabólica con la Neun-Gap elevada. ¿Listo? Lo siguiente que vamos a hacer es mirar cuál es el CO2 esperado para ese paciente. Entonces, recordar que acá lo que usamos, como bien lo dijo Alejandra, entonces la fórmula más exacta va a ser la fórmula de Winter, pero uno también puede usar la fórmula de bicarbonato más 15, que es como más práctico. Pero entonces, por Winter tenemos que el bicarbonato de este paciente es 12, por 1.5 pues va a ser 18, más 8 sería 26, más o menos 2. ¿Listo? Es decir, el PCO2 esperado de este paciente va a ser 26 más o menos 2, y tenemos un CO2 de 23, es decir, que no está compensando. De hecho, está pues tratando de hipercompensar y está generando una alcalosis respiratoria asociada. Entonces, la conclusión de este caso es, como dije, muy diciente, muy rápido, muy claro. Entonces, tenemos una acidosis metabólica Neun-Gap elevada con alcalosis respiratoria. El siguiente es un paciente que está en unidad de cuidado posanestésico después de una cirugía. Inicia con dolor, le administran morfina, se pasan en la dosis de morfina y genera una depresión respiratoria. Entonces, simplemente con la historia clínica ya vemos y lo confirmamos con los gases, el pH está en 7.1 y hay elevación del CO2, es decir, es una acidosis respiratoria. Siempre tener en cuenta la compensación. Recordar que cuando es acidosis respiratoria, la compensación es 1 por cada 10 que esté, pues que haya aumento del CO2. Digamos que estos casos los hice a nivel del mar, es decir, con CO2 esperado de 40 o CO2 normal de 40, pero tener en cuenta siempre que en Bogotá la regla es esa que nos dijeron. Entonces, pH de 7.4 más o menos 5, es decir, de 7.35 a 7.45. El CO2 es de 30, el bicarbonato va a ser de 20, más o menos 12 ambos. Es decir, como para que lo aprendan y lo tengan claro y fácil, es 40, 30, 20. ¿Listo?
Pero como digo, este caso lo hicimos con PCO2 de 40, es decir, tenemos 30 por encima del CO2 normal, es decir, que el bicarbonato esperado pues debería estar, si sube 1 por cada 10, pues debería ser de 27. Es decir, tenemos una acidosis respiratoria no compensada. El tercer caso es una paciente que ingresa en el hospital, se someterá a una cirugía, empieza a hiperventilar y hace como vemos, una alcalemia, un pH de 7,61, un PCO2 disminuido, el normal sería 40, un bicarbonato de 25. Entonces, el bicarbonato esperado, acá recordar que el cambio es de 2.000 equivalentes por cada 10, es decir, tenemos una disminución de 18, del CO2 normal, que sería 40, el esperado va a ser de 21 a 22. No está compensada, entonces tenemos una alcalosis respiratoria no compensada. Y el último caso es un paciente de 48 años con historia de 24 horas de distensión abdominal y episodios eméticos. El TAC muestra una masa que causa obstrucción intestinal y tenemos una alcalemia pH de 7,5, con un bicarbonato que, sí, pues como dije, de acuerdo al normal, que sería 24, pues va a estar elevado, es decir, tenemos una alcalosis metabólica. Y el PCO2 esperado, podemos usar cualquiera de las dos fórmulas, pero como bien lo dijeron, lo más fácil es la misma fórmula anterior, bicarbonato más 15. Entonces el PCO2 esperado de este paciente sería 29 más 15, pues 44 más o menos 2, ¿listo? Entonces aquí tenemos una alcalosis metabólica que sí está compensando. ¿Listo? Entonces, estos 4 casos clínicos primero realmente son casos clínicos muy claros. Solamente con la historia clínica y con los gases ya uno va a hacer el diagnóstico, y si se dieron cuenta quise traer un caso de cada uno. La primera, la señora diabética, es una cetoacidosis diabética, una acidosis metabólica, una acidosis respiratoria, una alcalosis respiratoria, una alcalosis metabólica. Pero quiero ir más al detalle, quiero pues explicarles algo adicional con 2 casos clínicos que quiero que analicemos, eso sí, muy en detalle. Entonces, lo primero es que ese artículo del New England tiene estas gráficas. En cuanto a la acidosis, acidemia, pues lo primero que vamos a ver es si es una acidosis respiratoria. En esto no voy a detallar, digamos que es de pronto el más fácil. Recordar 1 por cada 10, y lo que vamos a ver adicionalmente, que esto lo van a ver en la segunda parte, es el gradiente, cuando analicen los trastornos de oxigenación, es el gradiente alveolo-arterial, que nos va a ayudar a diferenciar pues cuál es la causa de la acidosis. Si el gradiente está normal, o un gradiente menor a 10, básicamente va a ser por hipoventilación alveolar y todas las alteraciones que esto puede, o que se pueden generar por esto, como este paciente que tenía depresión respiratoria, pacientes que tengan, por ejemplo, sangrados a nivel del sistema nervioso central, intoxicaciones por algunos medicamentos, sobredosis por algunos medicamentos, todo esto adicional. Y si tenemos una diferencia alveolar-arterial aumentada, pues vamos a decir que ese paciente, más de estar hipoventilando, va a tener alguna alteración intrínseca de la ventilación perfusión, y va a tener pues alguna alteración directamente del intercambio, que va a generar que esa diferencia alveolar-arterial esté aumentada. Qué pena, un segundo. Y en cuanto a la alcalemia respiratoria, el cambio es 2 por cada 10, que es la compensación, y nuevamente la diferencia alveolar-arterial de oxígeno pues nos va a dar la causa si solamente la diferencia está normal. Es una hiperventilación normal o aislada, que puede ser por diferentes causas, pero si tenemos una diferencia aumentada, pues vamos a buscar alguna alteración directamente de ese intercambio a nivel pulmonar, que puede ser alteración de la ventilación perfusión, pulmonía, tromboembolismo pulmonar y algunos otros. Estos casos de acidosis y alcalosis respiratoria son, digamos, un poco más sencillos de analizar. Simplemente vamos a mirar si la compensación está adecuada y ya, no llegamos a nada más adicional. Pero en los casos de acidosis y alcalosis metabólica sí hay mucho más que decir. Entonces, quiero que estén muy concentrados en estos 2 casos, porque este es el plus que van a tener y va a ser realmente lo que quiero que se lleven para poder interpretar y llegar a un diagnóstico un poco más detallado, un poco más preciso en estos casos. Entonces, el primer caso es una paciente 49 años, ingresa por 2 semanas de evolución de episodios eméticos intensos y debilidad muscular asociada a pérdida de peso. El paciente no tiene ningún antecedente, ingresa letárgica con debilidad marcada al examen físico. Entonces tenemos estos gases arteriales, pH de 7,31, PCO2 de 26, PO2 de 87 y bicarbonato de 13. Y tenemos los siguientes paraclínicos. Entonces, sodio de 128, potasio de 1,6, cloro de 113,
glucosa, creatinina aún normal, y el anion gap, pues ya digamos que acá se los calculé, da un anion gap normal. Entonces tenemos un paciente con acidemia, que tenemos el bicarbonato bajo, tenemos una acidosis metabólica con anion gap normal, ¿listo? Entonces con los resultados la paciente fue transferida a UCI, pues por la hipocalemia severa, manejo de líquido, reposición de potasio, bajo monitoreo estricto del electrocardiograma, que no hubiera hecho pues cambios y que no requiera de pronto corrección rápida. Y vamos a entrar al análisis del caso, y quiero que todos los casos que se les presenten de trastorno ácido-base los analicen así, con 3 pasos grandes. ¿Sí? Lo primero es mirar la historia clínica del paciente, resaltar, y por eso eran los 4 casos clínicos anteriores, solamente con la historia clínica uno ya puede tener una aproximación diagnóstica. Lo segundo es ver ahora sí los gases y ver cuál es el trastorno ácido-base que tiene, y lo tercero, llegar al diagnóstico. Entonces, para la evaluación clínica inicial de este paciente, entonces tenemos que el resultado entre los paraclínicos, que es más evidente, que de pronto es más importante, la hipocalemia severa, que posiblemente sea la responsable de la debilidad muscular, por lo cual pues, la corrección de este problema es la máxima prioridad y debe iniciarse, digamos que sin demora, inmediatamente. La historia, solamente con la historia clínica, pues ya tenemos varias posibilidades de trastornos que deben considerarse. Que serían estos. Entonces tenemos que es un paciente que podría tener solamente con historia clínica, sin ver los gases arteriales. Ese paciente podría tener alcalosis metabólica, sí, la podría tener porque llegó con episodios eméticos. Podría tener acidosis metabólica también, pues llegó deshidratada y podría tener una acidosis láctica. Ese paciente podría tener acidosis respiratoria, sí, llegó con pues, debilidad por la hipocalemia de los músculos respiratorios, esto le podría dar una acidosis respiratoria, y la debilidad muscular pues, va a ser debido a la hipocalemia, y la hipocalemia podría ser con alcalosis metabólica, teniendo en cuenta el intercambiador de hidrógenos ácido que hay, o de hidrógenos potasio que hay en todas las células. Entonces, si vemos solamente con la historia clínica, pues este paciente podría tener cualquier cosa, ¿no? Por lo cual, pues acá digamos que la historia clínica no nos sugiere una causa. Sin embargo, pues al ver la segunda fase, que es el diagnóstico ácido-base, entonces lo primero que vamos a ver es el pH. Este paciente llega con una acidemia que indica que hay acidosis. Vamos a ver el bicarbonato y el CO2 para ver qué tipo de acidosis o cuál es la causa de esa acidosis. Entonces, como tenemos el bicarbonato bajo, indica que es una acidosis metabólica. Calculamos el anion gap. El anion gap de este paciente es 2, es decir, que es una acidosis metabólica anion gap normal. Recordar esto que bien lo dijo Alejandra, entonces el anion gap elevado, estas son las causas, y este es como digamos que el acrónimo para que nunca lo olviden, y las causas de anion gap normal, que es en lo cual voy a detallar, son estas, y también tiene un acrónimo que es HARDUP, que es hiperalimentación, acetazolamías, las acidosis tubulares renales, diarrea, fístula. Acrónimo, entonces para que lo tengan de una vez presente. Entonces, lo cuarto que vamos a ver en este paciente es la compensación. Entonces, la compensación esperada de ese paciente es 27, digamos que el paciente tiene 26, entonces sería 27 más o menos 2, digamos que está dentro de lo esperado de la compensación, es decir, que podríamos concluir que existe una compensación respiratoria y que no hay un trastorno ácido-base respiratorio asociado, solamente tenemos una acidosis metabólica con anion gap elevado. Y recordar que esta es la fórmula, que es la de Winter, que es la que hemos mencionado. Y vamos a ver ahora cómo se analizan las etiologías de esas acidosis metabólicas con anion gap normal. Siempre para analizar una acidosis metabólica con anion gap normal necesitamos el estudio del anion gap urinario. Y esto es lo adicional, entonces quiero que estén muy concentrados acá para que no se pierdan. ¿Para qué sirve el anion gap urinario? Simplemente para diferenciar esas acidosis metabólicas de anion gap normal. Como bien lo dijeron ahorita en la presentación previa, las causas de acidosis metabólica anion gap normal pueden ser por pérdidas, que pueden ser extrarrenales o renales, que las renales, las principales son las acidosis tubulares renales. Entonces el anion gap urinario se calcula así: pedimos el sodio urinario, pedimos el potasio urinario y pedimos el cloro urinario. Hacemos esta fórmula que son pues sodio más potasio menos el cloro, y el valor normal va a ser 30 a 50 miliequivalentes por litro. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Y quiero que lo entiendan y lo analicen así. Entonces, el anion gap positivo es cuando está este valor mayor a 50, ¿sí?
Repito, el anión gap positivo es cuando tenemos, este es el normal entre 30 y 50, si está más de 50, pues es un anión gap positivo. ¿Y por qué podría darse esto? Porque disminuye el cloro, ¿cierto? Si disminuye el cloro dentro de la fórmula, pues los cationes van a generar o van a sumar más y va a generar que el anión gap sea positivo. Entonces, siempre, y la segunda premisa que quiero que se aprendan acá y lo tengan claro, siempre el cloro va a ir unido a la eliminación de amonio, es decir, el cloro va a ir con amonio. Si tenemos un bajo cloro, quiere decir que tenemos una disminución del amonio o la excreción de amonio en la orina, dado que sugiere que hay iones no medibles que están disminuidos. Y aquí siempre vamos a sugerir o a diagnosticar una acidosis tubular renal cuando tenemos un anión gap urinario positivo. Cuando tenemos un anión gap urinario negativo, se va a dar porque el cloro esté aumentado. Entonces, ¿cuándo aumenta el cloro? Cuando aumente la excreción de amonio. Es decir, que si estamos eliminando bien amonio a nivel renal, pues la pérdida va a ser extrarrenal, usualmente gastrointestinal, como diarreas o fístulas. Entonces, llegando al diagnóstico clínico de este primer caso, entonces tenemos un paciente que llega, que es el tercer paso, ¿no?, que les decía. Tenemos un paciente que llega con una acidosis con anión gap normal, que puede indicar pérdida de carbonato de cualquiera de los dos sitios principales, sea gastrointestinales o renales. Digamos que dentro de la clínica, si uno puede hacer esta aproximación, el paciente no tiene diarrea, no tiene ninguna alteración intestinal que sugiera una pérdida intestinal digamos, como causa de la acidosis, por lo cual probablemente la pérdida renal. Y el diagnóstico probable en este caso es una acidosis tubular renal que se confirma posteriormente al hacer el anión gap urinario, que va a estar elevado. Entonces, los estudios posteriores confirman una acidosis tubular renal distal tipo 1, que tener en cuenta que estas acidosis tubulares renales usualmente se dan por trastornos autoinmunes. Siempre que tengamos una acidosis tubular renal distal o tipo 1, siempre debemos buscar trastornos autoinmunes, principalmente el síndrome de Sjögren. Listo. Y el segundo caso, entonces, este primer caso es para llegar y finalizar el diagnóstico de las acidosis metabólicas. Ya habíamos visto las acidosis metabólicas en anión gap elevado con los casos que nos presentaron Alejandro y Laura, y aquí el anión gap normal, lo último y el último diagnóstico lo vamos a hacer haciendo el anión gap urinario. Ahora el siguiente caso es de alcalosis metabólica. Entonces tenemos una mujer que fue trasladada al hospital debido a debilidad profunda y arreflexia. Asociada a la paciente, pues referían que tenía disminución de la ingesta durante los últimos días. Realmente estaba sin medicamentos que pudieran causar esto, no estaba con diuréticos, no estaba con ningún otro medicamento, lo único era que tomaba inductor del sueño, digamos que anestesia por trastorno del sueño. Al ingreso la paciente llega con hipertensión y debilidad de las 4 extremidades, llega con estos gases arteriales, pH de 7,58, PCO2 de 49 y un bicarbonato de 44, casi 20 milimoles por litro por encima del valor normal de 24. Y dentro de los paraclínicos tenemos sodio de 145, potasio 2,4, anión gap normal y el cloro en orina de 74, que de estos sí nos hablaron y digamos que hablaron bastante y especificaron mucho de cómo se hace este análisis del cloro urinario. Entonces, nuevamente las tres cosas que vamos a analizar. Lo primero, la evaluación clínica inicial. Realmente la historia clínica de esta paciente no sugiere un trastorno ácido-base en particular, no hay dificultad respiratoria, no hay evidencia de diarrea ni nada adicional que nos sugiera causa. Y la mala ingesta oral sugería posibilidades de hidratación que a su vez podría llevar a acidosis láctica por hipoperfusión, pero realmente la paciente no tiene hallazgos de taquipnea ni nada compensatorio que nos sugiera esto. Es decir, hasta ahora, pues, si inicialmente aún no les hubiera mostrado los gases, pues uno dice, pues también podría tener cualquier cosa, ¿no? Lo segundo que vamos a hacer es el diagnóstico ácido-base. Entonces, lo primero es miramos el pH. Tenemos alcalemia, lo cual indica que hay pues alcalosis. Vamos a ver si es una alcalosis metabólica respiratoria. El bicarbonato está en 44, es decir, tenemos un paciente con una alcalosis metabólica. Digamos que las pistas de este caso es la hipocalemia y la hipocloremia, que son, digamos que inicialmente hallazgos que son típicos de la alcalosis metabólica, pero el cloro urinario es el que nos va a sugerir las posibles etiologías de la alcalosis, ¿listo? Entonces, este gráfico quisiera que saquen como un pantallazo que es, digamos, un poquito más en detalle cómo se analiza eso del cloro urinario. Entonces decimos que la respuesta al cloro es lo que valoramos acá. Entonces decimos que es sensible al cloro cuando el cloro urinario está menor a 20. ¿Qué quiere decir que el cloro urinario esté menor a 20? Que ese paciente tiene depresión de volumen y está eliminando cloro a nivel de la orina pues muy bajo, es decir, está tratando de compensar, no está eliminando cloro. Por eso al medir y valorar
la concentración de cloro urinario que siempre se debe pedir va a estar disminuido y ese paciente usualmente siempre va a tener depresión de volumen y por eso decimos que es sensible a líquidos o sensible al cloro. ¿Listo? Hay dos causas de esto, las pérdidas gastrointestinales como aspiración gástrica, laxantes o algo así, o las pérdidas no gastrointestinales que inicialmente la fibrosis quística que puede dar, o las quemaduras que básicamente dan pérdidas cutáneas principalmente. Y en los pacientes que son resistentes al cloro, entonces tenemos un cloro urinario mayor a 20, y es decir, este paciente no tiene depresión de volumen y la corrección o el tratamiento no va a ser dar líquidos porque no van a responder al cloro. Por eso decimos que es resistente al cloro o no tiene respuesta al cloro. Y aquí lo que vamos a mirar es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial nos va a decir o nos va a guiar el diagnóstico. Entonces, cuando los pacientes quedan con hipertensión arterial a urgencias o queda asociado a una acidosis metabólica con cloro urinario elevado, es decir, con resistencia al cloro y con hipertensión, siempre debemos pensar en hiperaldosteronismo, síndrome de Cushing, síndrome de Leber, hipertensión renovascular. Y los pacientes que no tienen hipertensión arterial debemos pensar esto, Bartter o Gittelman, que son alteraciones pues, a nivel tubular que asemejan, digamos, las alteraciones por diuréticos de asa y por tiazidas, hipocalemia severa, administración exógena de bicarbonato o causas idiopáticas. Entonces, en este paciente, pues lo cuarto que vamos a ver es la compensación. Entonces, la compensación esperada en este paciente es de 56. Vemos que el APCO2 del paciente es de 49, por lo cual concluimos que no existe una compensación respiratoria adecuada. Esta es la fórmula que ya muy bien nos mostraron, pero entonces aquí quiero resaltarles algo para términos muy fáciles y para que puedan hacer los abordajes adecuados en urgencias. Y cuando les llegue un paciente o vayan a analizar unos gases, usen la fórmula de carbonato más 15 en las dos, ¿sí? De pronto en la acidosis metabólica la fórmula de Winter es más detallada, si quieren, pues me parece muy fácil, realmente se la pueden aprender, pero la alcalosis metabólica es, digamos que un poquito más complicada, por lo cual aprendan en la de carbonato más 15, ¿listo? Entonces el paciente tenía bicarbonato de 44, si le sumamos el 15 le daría 59, pero si lo hacemos por esta fórmula le va a dar 56 y el paciente tiene 49, es decir, por ninguna de las dos fórmulas se está compensando. ¿Listo? Y vamos a buscar ahora sí la etiología. Entonces, este algoritmo es cómo vamos a diagnosticar todos los trastornos de alcalosis metabólica dependiendo del nivel de cloro urinario. Entonces, si tiene cloro urinario disminuido, bueno, acá de pronto hacer el paréntesis, digamos que esto varía de la literatura, ¿sí? Nos mencionaban ahorita en la presentación que algunas literaturas ponen 24 como pues disminuido y esto mayor a 24 o mayor a más de 30 o incluso en algunas ponen 40, ¿listo? Pero realmente los algoritmos y para que lo comprendan y lo tengan claro y no se les olvide, entonces vamos a dejar 20, menos de 20 o mayor a 20 para decir si es sensible o resistente al cloro. Entonces si tenemos 20, es decir, posiblemente sea déficit de volumen y las pérdidas sean gastrointestinales por diuréticos, no más pilosos que pueden dar diarreas crónicas, aclorhidria congénita, algunas otras causas, ¿listo? Pero nos vamos a este lado del algoritmo, aunque el paciente tiene un cloro urinario en 87, entonces el paciente no responde al cloro y vamos a ver el potasio. Pues en este paciente no se midió, pero digamos que al medir la presión arterial, recordar que es un paciente que llega con hipocalemia y con hipertensión, es decir, probablemente sí esté perdiendo o tenga un potasio urinario elevado, y cuando miramos que ese paciente tiene hipertensión, pues de una vez digamos que excluimos estas causas que son mucho más raras y vamos a guiarnos a las causas de hipertensión, de alcalosis metabólica con hipertensión elevadas, que es el hiperaldosteronismo, el Cushing y las hipertensiones renovasculares. Entonces, siempre debemos medir la concentración de renina, concentraciones de renina y aldosterona, concentraciones de cortisol para hacer el diagnóstico. Entonces, ya finalizando, entonces tenemos un paciente con alcalosis metabólica grave con hipocalemia. Sí, y quiero que lo retomen desde el inicio. Si nos retomamos al inicio, el caso clínico sí nos daba pistas. Es un paciente que ya con hipertensión e hipocalemia. Lo primero que siempre deben pensar en pacientes que vienen con hipertensión, principalmente cuando sea hipertensión refractaria a esa hipocalemia, pues es que haya un hiperaldosteronismo. Entonces,
Vemos que ese paciente tiene un alto contenido de cloro en la orina que sugiere una causa en el grupo de resistente a volumen, es decir, resistente al cloro. El paciente ingresa con hipertensión, por lo cual siempre se debe buscar hiperaldosteronismo, Cushing, hipertensión renovascular, y la posibilidad en un paciente adulto de hiperaldosteronismo, pues no nos vamos a ir hacia las causas primarias de hiperaldosteronismo, un adenoma productor de aldosterona o hiperplasias congénitas, porque eso se presentan en personas de pronto más jóvenes, las edades de presentaciones en jóvenes, pero veíamos que era un adulto mayor, por lo cual acá debemos pensar o sospechar que tenga o buscarle un carcinoma adrenocortical, pero igual pues hay que confirmar el diagnóstico, por lo cual podemos pedir la concentración de renina o la actividad renina plasmática y la concentración de aldosterona para confirmar el diagnóstico. Entonces ya finalizo con las gráficas nuevamente del artículo y quiero que vean que si retomamos todo lo que ya nos explicaron y esto último que les expliqué ya posiblemente llegamos a todos los diagnósticos de los trastornos ácido-base. Entonces ya vimos lo respiratorio, nos vamos a ir por lo metabólico, entonces llegamos con un paciente que tiene acidemia, tiene una acidosis metabólica, vamos a mirar la compensación respiratoria, que es la fórmula de Winter o bicarbonato más 15, y después vamos a mirar el anion gap, ¿cierto? Tenemos un anion gap elevado, que nos vamos por todas las causas de cetoacidosis, pues todas las causas de anion gap elevado que vimos, intoxicaciones por salicilato, cetoacidosis, acidosis láctica, todo esto. Y aquí entra esto que es, digamos, motivo de la siguiente charla, que es los trastornos mixtos, valoración del delta-delta, delta o radio y otras cosas. Pero digamos que cuando tenemos un anion gap normal, siempre debemos solicitar el anion gap urinario. Si tenemos un anion gap urinario negativo, las causas son por pérdidas de diarrea. Y si tenemos un anion gap urinario positivo, pues principalmente las acidosis celulares urinarias, que es el caso que les presenté. Es decir, si vemos ya acá con todo esto que vimos, ya llegamos al final del algoritmo diagnóstico y vamos a tener y completar el diagnóstico en todos los pacientes. Y si por el contrario tenemos un paciente con alcalemia, entonces miramos la compensación respiratoria, bicarbonato más 15, no está. Y vamos a ver si es resistente a cloro o sensible a cloro. Entonces, si responde a cloro, acá ponen 25, como les digo, eso varía de la referencia, 20, quiero que se aprendan 20. Vemos que pues lo que vimos, las pérdidas principalmente por deshidratación, pérdidas intestinales, otras cosas diuréticos, y si es resistente a cloro, que acá nos ponen de punto de corte 40, como en área de potasio, vamos a ver si el paciente tiene o no hipertensión, y en este paciente, si nos guiamos por todo el algoritmo, vamos a confirmar el diagnóstico de que posiblemente tenga un hiperaldosteronismo o un exceso de cortisol. Y eso sería todo. No sé si tengan alguna duda o algo adicional. Doctor, muchísimas gracias. Antes de acabar, Alejandra va a presentar el Menti. A través del Menti siempre tenemos habilitado para que las personas hagan preguntas. Les recordamos a todo el mundo que son completamente anónimas, que pueden preguntar cualquier cosa que sea relevante a este taller, que no hayan entendido, que quieran que el doctor vuelva a explicar cualquier cosa. Ya Alejandra me va a hacer el favor de colocar entonces las preguntas y damos unos 2 minuticos. Aquí la gente a veces se demora un poco en redactar las preguntas. Entonces, felicitaciones a Ian, ganador del Menti. Recordemos que al final del mes se rifan todos los premios y se tienen en cuenta todos los ganadores, y ya vamos entonces con la parte, la segunda lista y después con las preguntas. Bueno, mientras las personas redactan, se animan a preguntarle algo, la segunda lista la vamos a volver a pasar ya ahorita al final, después de las preguntas. Dejamos activa la segunda lista para que la terminen de llenar cuando se acabe la parte de las preguntas, no se preocupen.
Bueno, tenemos una pregunta. Doctor Diego, no sé si quiera responderla, por favor. Bueno, pues realmente las fórmulas que se deben aprender, pues yo creo que es la de la compensación, ¿cierto? El anion gap, pues es fácil, ¿no? Simplemente lo sacan y miran cuál es el resultado y recordar que es 12, pues más o menos 2. De 10 a 14 podría ser normal. Y en cuanto a las compensaciones, pues realmente quisiera que no se compliquen. Ya pues le demostraron y lo repitió mucho Alejandra y Laura que la fórmula del bicarbonato más 15 es la más clara, de pronto, o sea, la más, digamos, la más fácil para abordar el paciente. Llega el paciente, ven los gases arteriales, simplemente ven si está con acidemia, alcalemia, miran cuál es el trastorno respiratorio metabólico, confirman que tiene acidosis respiratoria metabólica y van a ver simplemente el bicarbonato más 15, ahí van a saber cuál es la compensación. Y la otra, pues diferenciar si es agudo o crónico o 1/10. No, creo que no se compliquen con la fórmula de bicarbonato más 15. Listo, muchas gracias. Aleja, ¿le puedes dar ahí, marcar como respondida para dar la siguiente? Bueno, respecto a esto, entonces se usa, digamos que usualmente uno envía gases arteriales principalmente para lo que van a hablar en la otra charla en cuanto a trastornos de oxigenación, digamos, de algunas otras alteraciones, principalmente de oxigenación, y en cuanto a trastorno ácido-base, de pronto el caso que les puse es uno de los que más se envían, ¿no? Entonces, recordar que los pacientes que tienen, por ejemplo, hiperaldosteronismo, hay unas, digamos que características clínicas que inclusive se describía como una triada, que era eso, ¿no? Cirrosis metabólica, hipertensión e hipocalemia. Entonces siempre tener en cuenta que si uno le sospecha y quiere confirmar o tener un diagnóstico, pues podría enviar los gases arteriales. Realmente sí, tener claro que la utilidad de los gases arteriales es más en el servicio de urgencias para diagnóstico, para condiciones de unidad de cuidado intensivo. Invitarlos acá nuevamente a revisar este libro que les dije, Critical Care, porque es en UCI donde realmente más se toman, de hecho todos los días, gases arteriales, y esto nos varía todo: manejo de ventiladores, manejo de medicamentos, ajustes adicionales de dosis, y varias cosas. Pero entonces, de forma ambulatoria, creería que solamente para algunos diagnósticos y para trastornos de oxigenación, más utilidad en urgencias y en UCI. Bueno, creo que es la misma, ¿no? Sí se envían y sí se toman. Listo, doctor, perfecto. Yo creo que entonces esta sería como la última pregunta. Bueno, ahí hay una. Realmente no, siempre tener en cuenta que la corrección con albúmina se debe hacer, y es importante porque uno podría tener, digamos que, uno podría tener un paciente que por tener hipoalbuminemia lo estamos tratando como si tuviera una acidosis metabólica anion gap normal, pero al hacer la corrección va a ser un anion gap elevado. Entonces, pues si tenemos en cuenta la fórmula, no debería haber anion gap bajo, porque simplemente es el delta o la falta o la brecha aniónica, como se describe, que es esos aniones no medibles, es decir, siempre están. Lo que sí podríamos tener es uno falsamente bajo, principalmente tener en cuenta la corrección con la albúmina. Doctor, perfecto. Muchísimas gracias. No, muy bien, Alejandra y Laura. Con muchísimo interés, las cosas súper bien. Listo, muchísimas gracias por todo. Entonces, en este momento vamos a colocar la segunda lista para que, para que las personas terminen, los que se les pasó llenar la primera lista o no alcanzaron. Vamos a colocar la diapositiva de la segunda lista y ya para poder entonces finalizar la conferencia. Muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias al doctor Diego Vargas por los casos clínicos y por su explicación. También quería recordarles que deben conectarse este jueves 25 de febrero para pues, la segunda sesión del taller de gases arteriales. Y recuerden que es necesario para obtener pues, el certificado de asistencia e igualmente pues, participar del pool de premios de nuestros patrocinadores. Y recuerden pues, que esto se ha venido acumulando durante todo el mes. Y por último, también quiero darle pues las gracias por estar con nosotros y pues ya, que tengan una feliz noche y hasta pronto, hasta el jueves que nos volvemos a ver.